Hola, muy buenas tardes, maestra, compañeras y Jaso. El día de hoy presentaremos el arte nuevo de hacer comedias, presentado por Stephanie Yatzil, Romo Valenciano y Flor Judith Gutiérrez Morquecho. Para empezar, como objetivo tenemos que, a través de la siguiente presentación, queremos intentar explicar de forma clara y concisa el manifiesto teatral que Lope de Vega a manera resumida. De este modo, trataremos las innovaciones que ha ido haciendo en los escenarios de España y a su vez cómo se ha estabilizando la nueva manera de hacer y entender el arte del teatro. En la estructura tenemos como número 1 la introducción, y después abarcaremos puntos que abordan la parte doctrinal de todo el texto, empezando por la composición, después la elocución, la invención y la peroración. Entonces, como número 1, tenemos un panorama histórico literario del autor y del texto en cuestión. Lope de Vega escribió en el año 1609 uno de los textos que revolucionaron el panorama teatral y literario del siglo de oro, el arte nuevo de hacer comedias. En este texto de tan solo 380 versos, el autor indica el nuevo rumbo que, según su concepción poética, tiene que seguir el teatro español. Es así como establece un género literario que se aleja de la concepción más clásica y tradicional, para apostar por situaciones más cercanas al pueblo y con un toque más popular. Siguiendo esto, tenemos unos par de datos que son que se ha llegado a creer que el título de la composición es significativo, que Lope realmente seleccionó bien cada palabra, empezando porque el arte eran las normas de Aristóteles y lo adjetiva como nuevo, para dejar claro que se va a referir al arte dramático dominante durante su época, y por lo tanto de hacer comedias y no dramas, que era lo clásico. Y con lo de en este tiempo hace alusión a que cada tiempo tiene sus exigencias y este arte se desarrolla en esa etapa en la que escribe y los gustos han cambiado. Además que la única regla para él es someterse al gusto del público, deleitarlo y alcanzar de este modo su aplauso. Empezando ya con los puntos que aborda, sería primero la composición. Aquí primero empieza con el concepto de tragicomedia. El propio autor propone este nuevo género, siendo el que más claramente rompe con las preceptivas clásicas. Incluye aquí no solo el alejamiento de la radical separación de las tramas dependiendo del estrato social de los personajes, sino la mezcla de lo risible y serio en una misma obra. Se trata por lo demás de un concepto muy barroco, en el sentido de buscar la variedad y la fusión de elementos contrarios en una misma obra, como lo son lo trágico con lo cómico. Tal como dice que un buen ejemplo nos da la naturaleza, que por su variedad tiene belleza. Incluso aquí también aconseja que se puedan mezclar personajes de índole social, como que reyes con campesinos y nobles puedan aparecer en una misma escena. Así que básicamente defiende esta mezcla porque al público le gusta y es el que paga. Después nos presenta las unidades. De acuerdo a las 3 unidades de Aristóteles, Lope quiere seguir con la unidad de acción, es decir, que toda la obra se centre en una misma acción y en una misma trama. Respecto a la unidad de tiempo, recomienda que la acción ocurra en el menor posible, porque él cree que no debería pasar mucho tiempo durante la acción, pero que si se pasa un poco más, que haya un cambio de tiempo entre un acto y otro. Y entonces propone la ruptura de las unidades, solo cuando así lo exija la verosimilitud de la obra, para que todo esto haga más movida la acción, más compleja la trama y con mayores peripecias. Después, la división del drama. Esta es otra de las innovaciones que vemos en el texto. Es en el que decide dividir la obra en 3 actos. En lugar de las 4 jornadas procedentes del teatro clásico. En cada acto se organiza por su parte en escenas de corta duración, que con frecuencia suceden en lugares y tiempos diferentes. Con ello, la variedad en la jornada aumenta. Estos 3 actos son planteamiento, presentación, nudo y desenlace.
Incluso quiere en este punto advertir que el público adivine el final o que haya muchos espacios de silencio, llega a inquietarlos al público. Número 3 tenemos la elocución. Aquí empieza primero por el lenguaje. Para ganar en verosimilitud, Lope apuesta por evitar el lenguaje demasiado elevado y poético, si el personaje es una persona de la calle o humilde. Por lo tanto, defiende el uso del lenguaje adecuado para cada personaje y que así sea mucho más real y reconocible por el público, ya que el discurso del personaje es el que conmueve. Además, le parece más adecuado o mejor que solo deberían limitar de 2 o 3 la plática. Segundo, nos presenta la métrica, que la comedia se escribe en verso de diferente tipo, en función de la categoría social del personaje que hable y de la situación dramática. Entonces, esto viene siendo el decoro poético. Así que, en este punto, Lope nos cuenta que dependiendo del sentimiento que se quiere expresar, es como se debe acomodar la serie de versos. Siendo así, él tal cual menciona que las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, que esto es para cuando un actor se queda solo en la escena y de tiempo a los demás para vestirse o algo más. Y también que los romances deben hacerse en octavas, que los tercetos para cosas graves y finalmente que las redondillas para las de amor. En cuanto a las figuras retóricas, Lope de Vega nos las menciona como esenciales en el teatro y nos advierte brevemente que son parte importante para la repetición, así como la anadiprosis, que consiste en empezar un verso con la frase anterior. Y en el principio de los mismos versos, aquellas relaciones de la anáfora, las ironías y adubitaciones, apóstrofes también y exclamaciones. Cuatro, la invención. Temática. El tema aquí abarca desde juegos conceptistas, los dobles significados, de manera que estos recursos logran apreciación por una audiencia que, a pesar de que la mayoría no eran personas eruditas sino analfabetas, lograban disfrutar de la comedia. Lope de Vega dice lo siguiente: el engañar con la verdad es cosa que ha parecido bien. Siempre el hablar equívoco ha tenido y aquella incertidumbre anfibológica gran lugar en el vulgo, porque piensa que él solo entiende lo que el otro dice. También en este punto defiende el tema de la honra, porque menciona que estos casos de la honra y el honor son mejores, básicamente porque consisten en tener el aprecio de los demás. En duración de la comedia, en este caso se puede interpretar de varias maneras en cuanto a su estructura, ya que tiene que ver la producción y la estructura de la obra. Entonces, brevemente, Lope nos habla de que tiene que hablar en cada acto 4 pliegos solos, que dice estar medidos con el tiro y la paciencia del que está escuchando para que nadie del público se aburra. Si bien sabemos que cada acto se componía de 4 pliegos, es decir, 4 cuadernillos de 4 hojas, haciendo un total de 16 hojas por acto. Cada comedia tenía entonces 48 hojas o 96 páginas. Uso de la sátira. Nuevamente aquí, como mención rápida, que se puede apreciar como de forma encubierta, se hace que el uso de la sátira, que ha de tener un objetivo general y no individualizado, así dicho por Lope, en la parte satírica, no sea claro ni descubierto. Y de esta manera también debe ser moderado su uso, porque por ello se llegaron a prohibir las comedias en otros lados. Pique sin odio, que si acaso infama, ni espere aplauso ni pretenda fama. En el número 5 está la peroración. La representación, en esta parte se nos presenta tanto una parte de la escenografía y parte del vestuario,
no sin antes con una recomendación por Lope de Vega sobre la forma del discurso con ayuda de aforismos. En cuanto a la escenografía, solo se nos da un par de ejemplos para ella, como la utilización de lienzos, árboles, cabañas, casas y fingidos mármoles. En cuanto al vestuario, tenemos estos trajes. Por el lado del vestuario solo habla de que los trajes en España es de las cosas más baratas que tiene la comedia, como mostrar un turco con cuello de cristiano y calzos atacados con un romano. Bien, como conclusión, cuando hablamos entonces de arte nuevo, no nos referimos como algo actualizado o de una altísima escritura, sino de algo que no es complicado y que es fácil de digerir, con lengua deducible y sencilla. Lope se basa en la técnica para lograr una estructura clara. Así que de este modo y en definitiva, no nos queda más que decir que Lope realmente sí hace conocimientos de la tradición clásica del teatro y de la preceptiva grecolatina que existía, pero le parece que esa forma ya es anticuada y los puntos o claves que propone son los que triunfan en este momento, porque le gustan al público, el cual era como uno de sus objetivos. Aquí les mostramos la bibliografía y les agradecemos su atención.